Estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, a la 1 en punto de este miércoles 14 de noviembre del 2018. Les saluda Luis Trincado desde los estudios de Radio Caracas Radio en tu programa Andrés Velázquez Contigo. El programa de hoy, el día de hoy, vamos a tener un invitado especialísimo para nosotros, que es el profesor Antonio Delicio. Antonio Delicio es geógrafo, profesor de la UCB, miembro del grupo Transformación Social y Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert y coordinador del grupo Justicia Climática, Gobernanza Ambiental. El compañero Antonio Delicio nos acompañará en este programa para atender el problema, sobre todo, y tratarlo de todo lo que representa el arco minero del Orinoco, todo el desastre que causa y las alternativas que en una Venezuela libre a futuro debemos contemplar para un desarrollo natural del país. Les tengo que anunciar a nuestros oyentes que en el transcurso del programa de hoy no vamos a poder establecer comunicación ni siquiera por vía telefónica con los compañeros habituales Andrés Velázquez, Américo de Gracia y Alfredo Ramos, quienes en estos momentos reciben invitaciones de varios personeros del cuerpo diplomático internacional, es decir, de varios países muy preocupados por la situación tanto del país como por las recientes y muy graves amenazas contra la integridad física de esos compañeros, las amenazas proferidas tanto por Nicolás Maduro, hablando de extinguir y de desaparecer a Andrés Velázquez, a Américo de Gracia y a su partido, es decir, la causa R, y también las amenazas de Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, donde habla de revisar las condiciones de libertad de Alfredo Ramos por sus permanentes declaraciones y por el hecho de que Alfredo no ha cesado en la lucha de calle, con la gente, en asambleas, con los vecinos. Una marcha, por cierto, que tuvo lugar el sábado pasado en Barquisimeto, en el barrio San Francisco, uno de los barrios populosos de la parroquia Juan de Villegas, muy exitosa, con Alfredo Ramos, Juan Pablo Guanipa, Daniel Ceballos, Alfonso Marquina, en la calle, junto a la gente, sobre todo en demostración muy clara de que se puede protestar por el tema del agua, por el tema de la luz, por todos los temas que tienen que ver con la falta de servicios públicos, la falta de medicamentos, la falta de educación y todo lo que nos está ocurriendo en el país, y ligarlo directamente al verdadero responsable, que es Nicolás Maduro, y por tanto una protesta que tenía el nombre La calle grita fuera Maduro, en plena demostración que hay un sector de la oposición que se niega a rendirse, que quiere seguir luchando y quiere seguir luchando en la calle con la gente. Tengo que anunciarles a todos nuestros oyentes que en el día de hoy, sobre todo a raíz de lo sucedido en la Asamblea Nacional el día de ayer, con la votación que permitió la suscripción de un acuerdo en la Asamblea Nacional, la causa R, ante ese proyecto de acuerdo que luego fue aprobado por mayoría, salvó su voto. Y en el día de hoy dieron una rueda de prensa a Andrés Velázquez, la diputada Mariela Magallanes, quien, aparte de ser presidente de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, es la jefe de bancada de la causa R, y también nos acompañaba Alfredo Ramos y Andrés Velázquez en esa rueda de prensa del día de hoy, que traerá
mucha tela que cortar, seguramente. Se hicieron algunos anuncios y yo, dado el hecho de que las limitaciones que existen en el país para difundir las noticias, ya que impera la censura en el país y la autocensura en algunos casos, debo tratar de resumir para que nuestros oyentes tengan noción clara de qué es lo que la causa R le dijo hoy al país. En primer lugar, Mariela Magallanes, como presidenta de la Comisión de Familia, le anunció al país que recibió denuncia expresa de la familia de Andrés Velázquez de un terrible acoso al que están siendo sometidos desde el mismísimo momento en que Nicolás Maduro Moros, en cadena nacional, dijo que había que extinguir y desaparecer a Andrés Velázquez, Américo de Gracia, al acusarlos de ser pranes de la minería. A raíz de ese momento ha habido un acoso permanente de los cuerpos represivos del Estado en camionetas no identificadas, rodeando permanentemente la residencia familiar. Allí se encuentra Andrés con su esposa y su hija menor, que es una niña de 10 años, y el seguimiento y el acoso llega a niveles tales que están siguiendo permanentemente los pasos, inclusive de la esposa de Andrés Velázquez y de la niña, al punto que la siguen al colegio, estableciendo un sistema de camionetas alrededor del colegio, de la escuela donde se reúnen, afectando no solamente a la hija de Andrés Velázquez, sino a sus compañeritos de salón, del colegio, generando una zozobra, como ustedes entenderán, a nivel psicológico muy grande. Estamos hablando de niños de 10 años de edad, y a sus familiares, a los vecinos, y por supuesto esta denuncia se formula ante la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional para que se alerte a todos los organismos nacionales e internacionales para solicitar medida de protección directa, no solamente a Américo de Gracia y Andrés Velázquez, sino a sus familias que están sufriendo acoso permanente, tanto en Guayana, la familia de Andrés, como en Upata, Estado Bolívar, también en Guayana, Américo de Gracia. Es uno de los puntos tocados en la rueda de prensa de hoy. Otro de los puntos es que Américo de Gracia, como vocero, le informa al país que a partir de ahora la fracción de diputados de la causa R va a funcionar como una fracción aparte, por su cuenta, por cuenta propia, una fracción propia de la causa R, saliéndose de la fracción de la MUD, que es la que está constituida desde hace tiempo, ya que son numerosas las oportunidades en las cuales los mecanismos de toma de decisiones de esa fracción dejan de ser democráticas y tomar en cuenta las opiniones, y el colmo se llegó al colmo en la jornada de ayer con la suscripción y la votación de un acuerdo en el cual estamos absolutamente descontentos, y por eso el voto salvado, tanto en la forma como en el contenido. ¿Por qué? Porque primero es un acuerdo que le llegó a la fracción de la causa R justo horas antes de ser votado, de ser cocinado. Luego nos enteramos que llevaba un cierto tiempo de elaboración y en el cual no fuimos ni siquiera consultados. Hicimos algunas sugerencias inclusive para poder lograr vías de posponerlo, como se ha hecho en otros casos cuando no se logran los acuerdos de consenso necesarios. Recordemos que, por ejemplo, hace unas semanas la fracción 16 de julio planteó al país una propuesta de censura
a Zapatero, y la directiva, al no conseguir o considerar que hubiese consenso necesario, pospuso dicha y hasta 3 o 4 veces, alargando en exceso ese tema de Zapatero. Luego finalmente hubo una votación que mostró que había una mayoría que condenó la actuación, la forma de actuar de Rodríguez Zapatero. Bueno, en este caso nosotros lo que estábamos pidiendo es que se difiriera el punto hasta tanto lograr un acuerdo que representase la voluntad general de consenso de la fracción. Sin embargo, se impuso su discusión inmediata, y dado que además, aparte de la forma, estábamos en contra de mucha materia de fondo, como su contenido, entre otras cosas, porque dicho acuerdo, quienes lo conozcan y lo lean, e invitamos sobre todo a muchos que están empezando a juzgar de antemano la posición o no de la causa R, los invitamos a que lean detenidamente ese acuerdo, y la causa R considera que es un acuerdo que en nada beneficia al pueblo venezolano. Como mucho podría facilitarle o beneficiar algunas cúpulas de algunos partidos políticos, pero no se trata de eso. En la grave tragedia que vive el país, estamos hablando de que cualquier acuerdo que emane de la Asamblea Nacional tiene que ser un acuerdo que vaya en beneficio directo del pueblo venezolano, y no que le permita vivir con cierto oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. En ese acuerdo no se establecen cosas importantísimas para la causa R, como es que a partir del 10 de enero debe haber un desconocimiento total a nivel nacional e internacional del régimen de Nicolás Maduro, por cuanto en ese documento apenas se habla de su ilegitimidad, cosa que ya la Asamblea Nacional ha reiterado en muchísimas ocasiones, y parece que no se está siendo consecuente con ese caso. La ilegitimidad de Nicolás Maduro está archidemostrada, y nosotros creemos que debe ir mucho más allá un acuerdo. Ese es uno solo de los casos por los cuales la fracción de la causa R, en este caso, decide liberar su voto y por lo tanto no aceptar el acuerdo de ayer. Otra de las cosas anunciadas por otro de nuestros voceros, Alfredo Ramos, es el tema que está viviendo el mundo laboral. Como ustedes saben, ya el país es un polvorín en ebullición en materia de protestas de orden social, pero también de orden laboral. Los trabajadores, y el ejemplo lo tenemos el día de hoy, donde recibimos noticias de todas partes del país, donde prácticamente todos los gremios de la función pública, en particular, no solo trabajadores del metro, trabajadores de Corpoelec, trabajadores de CanTV, trabajadores del sector salud y del sector educación, están en pie de lucha, no solamente por reivindicaciones meramente salariales, sino problemas de fondo que tienen que ver con la estructura misma del mundo del trabajo como valor para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de la familia, y sobre todo del trabajo como motor para el desarrollo del país. En este momento, Alfredo Ramos le pide al movimiento laboral y al país que se sume absolutamente a las protestas, y le pide al movimiento de los trabajadores que contemple paulatinamente una escalada de acciones que lleve paralelamente al desconocimiento del régimen de Maduro a una gran huelga nacional, es decir, no solo una huelga sindical, no solo una huelga de empleados públicos y de trabajadores, sino una huelga de ciudadanos, una huelga de toda la ciudadanía para poder obtener la fuerza necesaria para obligar a Nicolás Maduro al abandono del poder, partiendo de la base de que aún en el caso necesario de una negociación no
puede haber una negociación valedera para el país, para Venezuela, para su futuro, si no es, primero, una negociación con buenos negociadores, con el pueblo en la calle, con una presión tanto nacional como internacional. Esto es un resumen de una larga rueda de prensa que esperamos que sea difundida al máximo para que conozcamos de qué se trata la posición de la causa R. Vamos ahora con nuestro invitado, Antonio Delicio, geógrafo, profesor de la UCB, especialista en materia ambiental, en materia ecológica, pero además muy dedicado al tema del análisis de lo que representa en este momento el ecocidio, el etnocidio que está sucediendo en la zona del Arco Minero, en toda la zona de Guayana, entendida Guayana como esa gran región que comprende el estado Amazonas, el estado Bolívar y el delta Macuro. Antonio Delicio, bienvenido a este programa. Gracias, Luis. Un saludo a todos los oyentes de Andrés Velázquez contigo. Hablar del Arco Minero significa hablar en este momento, del mayor ecocidio en América Latina y quizás en el mundo. Cuando uno va a los distintos foros a los cuales se nos invita, siempre está allí el Arco Minero como un referente que ha realmente, si se quiere, sensibilizado a la opinión pública internacional sobre la manera como el gobierno venezolano viene atendiendo el problema de la ecología. Un gobierno que suscribe el Acuerdo de París, que suscribe la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, ambos en el 2015, en el 2016 saca el decreto del Arco Minero, afectando 112.000 kilómetros cuadrados de bosque. Fundamentalmente, de esos 112.000 kilómetros cuadrados, 70.000 son de bosque. Eso quiere decir que estamos afectando una territorio 2 veces lo que es Costa Rica. Nosotros vamos en sentido inverso a todo lo que el mismo gobierno nacional llevó a París en el 2015 y el acuerdo que suscribió en el año 2015 también de las Naciones Unidas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se habla. Es lo que se hace. Entonces, sobre esa base hay que decir que el Arco Minero significa para el mundo la mayor devastación por minería. Minería, no se sabe si solamente oro, también se habla de coltán, se habla de una serie de minerales, inclusive se habla de uranio, y sobre esa base el problema está en que la manera como se está haciendo, inclusive utilizando técnicas bien agresivas con el ambiente, que es el fracking minero. Y luego nos vas a explicar con más detalle en qué consiste ese fracking minero, porque lo he escuchado en varias oportunidades, sí. Y es bueno adelantar ese tema para que todo el país tenga conciencia de lo que está sucediendo. Vamos a ir a nuestro primer corte y ya regresamos con el profesor Antonio Delicio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La mancha en la piel en dermatología tiene su nombre, que es la mácula. Es muy evidente, la gente sí la sabe describir correctamente. Dice, tengo una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:20 de la tarde, estamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que les llega gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Selene Pérez en la producción y en los controles César González. Quiero aprovechar, estamos hablando en este momento en el estudio con el profesor Antonio Delicio, geógrafo, profesor de la Universidad Central y miembro de algunos grupos de trabajo que han tomado muy en serio no solamente hacer el diagnóstico sobre la actual situación que se vive en el arco minero del Orinoco, sino también para hacerle propuestas al país. Pasaremos a la parte de las propuestas al final del programa, pero Antonio, estabas hablando de que una de las prácticas de devastación y de mayor devastación en esa zona del arco minero, que representa un territorio equivalente a 2 veces Costa Rica, es el fracking minero. ¿Puedes especificarnos de qué se trata? Ok, ya no se trata solamente de el oro que está en aluvión o el oro que está en el subterráneo, sino que ahí se trata de sacar el mineral dentro de los más pequeños intersticios que pueda tener la roca, y eso significa remover completamente el terreno. Eso significa meter maquinarias de alto poder de remoción de suelo, y eso significa destrozar unos suelos que además, recordemos que estamos hablando de Guayana, claro. Estamos hablando de los suelos más antiguos del planeta Tierra. Estamos hablando de suelos que vienen del precámbrico, es decir, de hace más de 600 millones de años, 600 millones. Más de 600 millones de años. Es decir, y cuya devastación va a ser irrecuperable totalmente. Hay minerales precisamente porque es lo que queda de un proceso de erosión durante más de 600 millones de años, y quedan los minerales. Pues. Entonces estamos devastando una naturaleza que es irrecuperable, que es impagable en términos económicos. Entonces, bueno, eso significa no solamente suelo, sino remover la cubierta vegetal. Cuando uno habla de los bosques de Guayana, efectivamente es una masa muy frondosa, pero que vive en condiciones de un equilibrio muy precario, por cuanto al ser suelos que son bastante esqueléticos, para decirlo de alguna manera, la planta tiene que absorber rápidamente el agua para poder nutrirse. Claro. Y sobre esa base estamos destruyendo unos bosques que son importantísimos. Ahí estamos afectando la reserva del río Paragua. Hay una reserva forestal. Ahí son 50.000 kilómetros cuadrados. 50.000 kilómetros cuadrados, para que tengamos la dimensión, significa el país de Suiza, ¿no? 50.000 kilómetros cuadrados que fueron considerados bosques prístinos, es decir, que son bosques primarios, son bosques que no habían sido alterados, y el arco minero está alterando eso, está alterando también esos bosques. Cuando uno habla de alterar esos bosques, lo vamos a tener para la segunda parte, estamos realmente descapitalizando el capital natural que tiene el país, que puede servir para muchas otras cosas, como por ejemplo para la industria de la farmacéutica. Claro. Es ahí donde nosotros deberíamos cambiarnos el switch. Yo creo que en ese sentido hay que hacerle reconocimiento a la causa R, que es el único partido como tal que ha asumido esta lucha de Guayana. Y cuando digo el único partido como tal, tanto de un lado como de otro, porque en la misma oposición uno no ve este tipo de planteamientos, y es la causa R, sobre todo a través de Américo de Gracia, quien ha insistido y quien ha llevado adelante, y bueno, la comisión mixta que Américo está presidiendo sobre el arco minero está dando muestra de cuál es el sentido, ¿verdad?, que debe prevalecer en este momento, donde hay que tener mucho cuidado, porque lo que el gobierno pretende, que es pan para hoy, es seguramente, o mal pan, o reducido pan para hoy, es seguramente mucha hambre, mucha devastación para mañana. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Entonces también estamos afectando a las comunidades indígenas. Cuando uno habla de la afectación de las comunidades indígenas, Venezuela, por ser parte del sistema de Naciones Unidas, asume el protocolo del consentimiento
previo e informado y libre que deben tener como permiso que las comunidades indígenas deben dar, pues son territorios indígenas, claro, que han sido reconocidos, y jamás se hizo esa consulta. Entonces, inclusive tengo entendido que los propios indígenas, según cada una de sus etnias, los Piaroa a su manera, los Cariña a la suya, los Pemonta Urepán la otra, los Yecuana, los Yanomami, cada uno tiene su sistema de autogobierno propio, y eso debería ser, por lo menos la Constitución contempla que deben ser consideradas sus decisiones para ser respetadas y hechas respetar. El gobierno nacional tiene una deuda con los pueblos indígenas que no le ha querido dar territorialidad indígena, pero eso está previsto y es allí donde el gobierno se ha escudado, que todavía, como no ha sido declarado territorios indígenas, ellos pueden hacer lo que quieren. Pero al final de eso, son por un lado los indígenas, pero son los acuerdos, como quiero insistir, cambio climático, Agenda 2030, que que el gobierno está contraviniendo todo lo que ratificó tanto contra el cambio climático como para darle una propuesta de desarrollo alternativa al país y al mundo. Este es el gobierno que firma el plan de la patria, donde dice salvemos al planeta, está destruyendo el planeta, porque recordemos que son esos 80.000 kilómetros de bosque, significan realmente una posibilidad de depuración del oxígeno, significa oxigenar el aire, significa mantener la cubierta, y esa es la principal responsabilidad que nosotros como país megadiverso, junto con los otros 5 megadiversos de América Latina, estamos tratando o debemos tratar de impulsar. El mantenimiento de la cubierta vegetal ahí es fundamental. Entonces, por un lado tenemos el paraguas, pero por el otro lado estamos afectando lo que es la zona de protección de Guri. Lo único que nos queda a nosotros de electricidad es lo que se está generando por Guri. Todo lo demás ha sido objeto de la corrupción, de las malas políticas en cuanto a adquisición de equipamiento, y lo único que queda para el suministro eléctrico, para la recuperación del país, es Guri. Y con el arco minero estamos amenazando la reserva, el área de protección de Guri. Hay que recordar que la manera como se construyó Guri, en el sitio donde se construyó, el mantenimiento de la cubierta vegetal es fundamental. Así Rabinovich, un biólogo argentino en el IBIC en los años 80, corrió un modelo que se hizo muy famoso y en el mundo se conoce como el modelo Guri, el modelo Rabinovich-Guri, donde demostró que si se elimina la cubierta vegetal, la vida útil de la represa puede disminuir, puede adelantar su muerte en proceso en corto tiempo. En 20 años, 30 años nosotros podemos, si la cosa continúa allá como pretende el gobierno, si realmente todas las concesiones que ha dado, que están paradas en este momento porque se han hecho de manera ilegal desde el decreto, empezando por el mismo decreto, pero si se le diese, a mí me pareció muy temeraria unas declaraciones que se hizo desde la Asamblea Nacional, estando Julio Borges de presidente de la Asamblea, diciendo que no se preocupen, que una vez que hay cambio de gobierno las cosas se van a hacer bien. No se pueden hacer jamás bien, porque hay que tener una contabilidad de lo que se está destruyendo, porque lo que es pan para hoy, repito, puede ser devastación y hambre para mañana. Tenemos que ir a un siguiente corte, ya regresamos con el profesor Antonio Delicio para seguir hablando de este grave tema para la nación, que es la grave situación que se está viviendo en el arco minero del Orinoco. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en el programa Andrés Velázquez Contigo en Radio Caracas Radio y estamos aquí en el estudio con el profesor Antonio Delicio, geógrafo de la Universidad Central de Venezuela. Estamos haciendo una especie de balance de qué está sucediendo en la zona del Arco Minero, que es una zona gigantesca de 112.000 kilómetros cuadrados, equivalente, tal como él dice el profesor, a 2 veces el territorio de Costa Rica. Y estamos haciendo una evaluación de lo que afecta en la práctica de la minería y lo que representa la explotación del Arco Minero del Orinoco en materia de suelos, en materia de vegetación, en lo concerniente a las etnias indígenas. Podemos entrarle de lleno al tema. ¿Qué supone esto para los ríos de esa inmensa región venezolana, que son prácticamente los ríos que le dan el caudal no solamente al Orinoco, sino a toda una cuenca extraordinaria que proporciona, aparte de electricidad, ¿qué otras cosas suceden con los ríos? Es decir, frente al cambio climático que se avecina, el sur del país va a ser el lugar más húmedo de Venezuela, porque puede ser que llueva igual que en el resto del país menos. Es decir, los escenarios que se están haciendo al 2100 nos están indicando que Venezuela va a ser un país más seco y más caliente. Eso es lo que nos está indicando los pronósticos de cambio climático con modelos que se corren para el largo plazo. Nuestra reserva de agua sigue siendo el sur, pero si la mitad de las cuencas las partes medias que pueden afectar las partes altas de las cuencas, las cabeceras, las estamos afectando por remoción de tierra, quiere decir que estamos limitando el caudal de los ríos y estamos convirtiendo ríos de aguas limpias en ríos de aguas sucias. Nosotros estamos hablando allí de ríos importantes como el Caroní, que es un río, a diferencia del Orinoco, cualquiera que haya visto la desembocadura del Caroní y el Orinoco, porque el Orinoco recibe muchos aportes, inclusive de los llanos, que son un río más con mayor cantidad de tierra, más túrbido. Pero el río Caroní es un río límpido, ¿no? Entonces, bueno, estamos afectando esa calidad del agua. Por lo menos era, porque las noticias que tenemos son alarmantes. Las noticias, porque dentro de todo esto se ha desmantelado Delca. Delca, que Electricidad del Caroní, que era la que mantenía la cuenca, se ha desmantelado, igual que se ha desmantelado Tenmin, que era técnica minera, que hacía relevamiento permanente de los recursos en Guayana, y eso se le ha dado para la concesión dentro de los mecanismos de captación de renta, como de lugar, a como sea, se le ha dado en estos momentos a los chinos. Eso es una denuncia que tiene que saberlo el país. Se ha desmantelado la capacidad científica y tecnológica existente en el sur. Por el caso de Tenmin y el caso de Delca son particularmente graves. Nos han quitado la capacidad técnica que nosotros teníamos. Pero volviendo al caso de los ríos, vamos a tener entonces ríos contaminados, ¿verdad?, por efecto de turbidez, pero además, en el caso del oro, ellos decían que no iban a utilizar mercurio, pero están utilizando arsénico, que es tan nocivo. A ver, vamos a detenernos ahí un momentico, porque yo quisiera que hiciéramos una evaluación. ¿Qué tipo de productos altamente contaminantes se están usando en este momento para la explotación de minerales? Porque no solamente el oro, tenemos entendido que para coltán, para diamante y para tal, cada uno tiene una especie de especialización, y entonces, bueno, el oro parece que es el mayor contaminante con eso que llaman el azogue, que viene a ser el mercurio, pero claro, nos estás diciendo que aparte del mercurio se está usando arsénico. Arsénico se está utilizando para la explotación, y entonces sobre esa base, por eso es que crearon el eufemismo del Ministerio de Ecología, de Minería Ecológica, cosa que no existe en el mundo, porque decían que no iban a
utilizar, pero entonces mucho peor están utilizando, o tan peor como eso, como que es el arsénico, pero cadmio. Ahí cuando estás hablando de coltán, hay otros elementos que son totalmente nocivos tanto para la fauna y flora como para el ser humano. Sobre esa base, entonces el nivel de nosotros estamos convirtiendo a través de lo que el motor minero que arrancó el presidente Maduro cuando era presidente, por lo menos en el 2016, está arrancando realmente la devastación, está convirtiendo en un infierno lo que debió haber sido el país de futuro. Siempre los ambientalistas dijimos, bueno, esperemos que en el sur no cometamos los errores que en el norte, pero entonces no es que no se están cometiendo los mismos errores que en el norte, sino que se están cometiendo a unos niveles y a una magnitud tal que seguramente vamos a tener un sur dentro, si la cosa continúa, si realmente el proyecto minero continúa, vamos a tener un sur mucho más devastado inclusive que el norte del país, porque hay contaminación por metales pesados. Ya las industrias básicas significaron contaminación por metales pesados a lo largo de todo el río Orinoco, pero era puntual a lo largo de todo el río, y el río posteriormente intentaba, ¿verdad? Si no procesarlos, porque bueno, la contaminación se refiere a la cantidad de elementos nocivos que el cuerpo, en este caso el río, no es capaz de procesar. La cantidad es, por supuesto, de encima, y no hubo nunca recuperación, pero estamos convirtiendo entonces en este momento ya no solamente el cauce del Orinoco, sino el interior del estado Bolívar en un territorio de devastación frente a una renta que es pírrica. Cuando uno dice pírrica es porque cuando Eulogio del Pino hizo unos cálculos, todavía siendo presidente de PDVSA, en este momento defenestrado y en la cárcel, Eulogio del Pino decía que nos iba a dar, eso nos iba a dar, a lo mejor no habría que precisarlo, les iba a dar a ellos unos 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares es la deuda que no se ha podido pagar de medicina y no tiene con qué. Es decir, es pírrico frente a las demandas que tiene el país. Estás devastando un potencial que en términos de economía ecológica representa un aporte de servicios ambientales alrededor de unos 30.000 millones de dólares anuales para obtener 4.000. Estás destruyendo el capital circulante equivalente a 30.000 millones de dólares anuales para obtener 4.000 millones de dólares. Es decir, es un mal negocio. Es un pésimo negocio. Destruyes 30 para obtener menos del 10%. Es un absurdo. Claro que es un absurdo, porque además, si fuese para que el Banco Central recibiese el producto de esa explotación, todavía dice, bueno, le están entrando a las arcas del Tesoro Nacional, a todos los venezolanos, una cantidad X, pero ya sabemos que con las mafias que hay, con los grupos guerrilleros instalados, con los grupos militares cómplices, porque no todos, pero hay sectores, hay capos militares que permiten que eso se desvíe, lo que le estamos generando es que además, aparte de la devastación, nada de esa riqueza le viene al país. Por ejemplo, la que se están llevando para Turquía, que ya sabemos que la están depositando en Turquía. Claro. Es decir, se la están robando. Pero lo que tú mencionas nos da es por primera vez que un problema propio de la ecología política se está convirtiendo en un problema geopolítico, porque la presencia del ELN, que es innegable, que está allí ya, la misma Cancillería colombiana lo está aceptando, le está llevando problemas a la pacificación en Colombia. Es más, la FARC se dice que se está reorganizando. Entonces, lo que la guerrilla colombiana hacía con la droga, ¿verdad?, lo está tratando, está fortaleciendo, se está tratando de fortalecer económicamente para seguir enfrentándose al gobierno de Bogotá, gracias a la colaboración que le está permitiendo el gobierno venezolano, de acuerdo a las informaciones que han salido por
denuncias que hace la propia población y que la iglesia allá católica allá en Guayana ha venido también aseverando. Entonces, el problema puntual del arco minero del Orinoco ya no es solamente un problema de Guayana, no es solamente un problema de Venezuela, sino que tiene que ver con nuestras relaciones colombo-venezolanas y seguramente va a tener implicaciones con Brasil. Y estamos hablando de dos gobiernos que en este momento nuevos que han tenido una actitud muy diferente a los gobiernos que les precedieron, y sobre esa base habría entonces que poner el ojo en la lupa y ver esta conflictividad, esta miseria, ¿verdad?, de lo que se va a obtener, nos lleva a una conflictividad tanto interna con el resto del país, pero además con nuestros vecinos, y recordemos también el caso de la propia Guyana. Es correcto, porque hay todo un tema. Guyana en este momento se está dando el lujo de explotar el Cuyuní, toda la zona del Cuyuní y la zona, digamos, la zona en reclamación de Venezuela. Claro, es decir, claro. podemos decir que tajantemente Guyana, hubo tanta permisividad de Hugo Chávez Frías con los guyaneses, simplemente a cambio de tener los votos en la OEA de todos los países del CARICOM, que resulta que ahora se han dado el lujo de estar explotando los minerales en una zona en reclamación de Venezuela, que parece que se olvidó el régimen venezolano de reclamar. Y fíjate tú, Luis, que en esa zona en reclamación los supuestamente socios del gobierno venezolano, los rusos y chinos, están explotando allá. Claro, en Guyana, claro, porque es decir, el dinero no tiene amigos. No tiene amigos. Entonces, tenemos un programa, y yo te digo, Antonio, que creo que ojalá tengamos la oportunidad de seguir tratando este tema, porque yo creo que el pueblo venezolano muchas veces cuando escuchaba hablar del arco minero, el Orinoco, allá en Guayana, una persona en San Cristóbal o en Maracaibo o en Caracas lo veía como un problema lejano. Ahora es un problema que afecta mucho, sobre todo porque producto de la explotación minera hay miles de venezolanos que se han trasladado a las minas y ahora se vive la tragedia de gente de San Cristóbal, de gente de Trujillo, de gente de Maracaibo, que no sabe del paradero de sus familiares, que han desaparecido. Entonces, estamos en un momento donde ojalá que este programa, que tengamos la oportunidad de volvernos a ver, porque yo lo veo lamentablemente no podemos responder a la gran cantidad de personas que nos están escribiendo a través del chat, por ejemplo, de rcr.tv. Saludos a todos ellos y tomamos en cuenta muchas de las cosas que están mencionando. Ahora, este programa tiene generalmente por tradición hablar del problema, pero también hablar de soluciones. Y como no nos quedan muchos minutos, yo quisiera que nos dedicásemos ahora a plantear qué podemos hacer con la Sierra de Mataca, con la zona del arco minero, en una Venezuela libre, en una Venezuela liberada de esta tiranía que todos estamos enfrentando. Antes de pasar a las soluciones, hay un punto que tú tocaste con los mineros, que es la malaria. Venezuela reporta el 80% de los casos de malaria en América Latina. En América Latina. Y estamos infectando cuando en nuestro éxodo que estamos haciendo hacia los países vecinos, estamos transportando también malaria. Entonces, claro que somos un problema internacional. Somos un problema internacional. Somos un grave problema. Sobre las soluciones. Una de las deudas que tiene el proceso bolivariano, para llamarlo de alguna manera, con el país, es que ellos ofrecieron un cambio, pero el cambio no era nada más de ponte tú para ponerme yo. El cambio que requería el país era el cambio del modelo rentista petrolero. A el presidente Maduro se le ocurrió entonces en el 2016 cambiar el rentismo petrolero por el rentismo minero. Entonces es peor de lo mismo, para decirlo de alguna manera, porque con el rentismo minero realmente no tenemos aguas abajo ninguna posibilidad de articular empresa por ningún lado. Hay un ecologista, Eduardo Gudinas,
de Uruguay, que acaba de hacer un informe acerca del destino del oro en general en el mundo. Resulta ser que el destino del oro en el mundo va solamente a las piezas, no va a la industria, no es un elemento que realmente encadene proceso de producción, y en ese sentido entonces no tiene ningún valor, sobre todo diciendo en un programa como el de la Causa R, que es un partido con fuertes raíces en el mundo del trabajo, y donde lo que nos interesa es precisamente generar, ¿verdad?, puestos de trabajo dignos. Aquí la Confederación de Sindicatos de las Américas, la CSA, está suscribiendo una propuesta de desarrollo que se llama la PLADA, la Propuesta Latinoamericana de Desarrollo Alternativo, y que ahí se habla del trabajo digno. Y entonces el gran reto para Venezuela es generar trabajo digno. Nosotros estamos viviendo lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. Es decir, la población venezolana, que siempre se había considerado como muy joven, es decir, menor, la mayoría en los estratos menos de los 15 años, en este momento está cambiando. Y el grueso de la población se está concentrando entre los 15 y 30 años. Es decir, deberíamos estar generando empleo. Claro. Y el oro no te genera empleo, el fracking de Guayana no te genera empleo. Entonces, ¿qué puede generar empleo? Todo lo que en este momento se está planteando en el mundo como la economía verde, la economía del desarrollo sustentable, la economía del aprovechamiento, porque no es solamente tener el bosque para el turismo, que me parece muy importante y es uno de los grandes atractivos. No es solamente... Que genera mucha divisa, por supuesto. Claro, pero no es solamente tampoco la explotación maderera. Se ha descubierto, ¿verdad?, reconsiderando la manera como el ser humano se ha relacionado con el medio natural, que todas esas prácticas que, por ejemplo, los curas catalanes, ¿qué orden eran? Los capuchinos, la orden capuchino que en Guayana colonizaron, ¿verdad?, que tenían las misiones, no como las misiones, no tan grandes como las misiones allá en Paraguay. En Paraguay de los jesuitas. Sí, de los jesuitas, pero aquí también tuvieron misiones, y entonces, bueno, empezaron a aprovechar, además de sacar madera, empezaron a buscar productos, rubros, la zarrapia, por ejemplo, ¿verdad?, que se ha convertido posteriormente en un elemento no solamente alimenticio, sino inclusive medicinal. Entonces, todo el valor del aprovechamiento del bosque en pie, que es como técnicamente se dice cuando no voy a cortar el bosque, ni de manera programada ni no programada, sino que lo mantengo en pie y recojo, es lo que le está dando el mundo una alternativa, sobre todo para la biofarmacopea, que se convierte, si se quiere, en el sector de punta tecnológico para el siglo XXI. Vamos a tener que ir al último corte de este programa, y cuando regresemos quedarán unos pocos minutos para insistir en todo lo que significa beneficios para el país que pudieran salir de ese arco, de esa zona que ahora es el arco minero. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo, hoy miércoles 14 de noviembre, con el profesor Antonio Elicio, geógrafo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en el área de ecosistemas y materia ambiental, y estamos hablando
de lo que está sucediendo en el arco minero y qué podemos hacer en ese territorio de 112.000 kilómetros cuadrados, qué debe hacerse, cuál es el proyecto para en una Venezuela libre, en una Venezuela democrática, para desarrollar en esa zona. ¿Qué podemos hacer con toda la potencialidad a pesar de la devastación? Bueno, la devastación todavía no se ha generalizado. Ojo, hay zonas devastadas, pero de esos 112.000 kilómetros cuadrados, todavía alrededor de un 10%, unos 12.000 kilómetros cuadrados, podríamos decir que son irrecuperables y que lo vas a tener que dejar, de acuerdo a algunos especialistas de la Universidad Central, lo vas a tener que condenar para que sea minería. Pero son nada más el 10%. Pero todavía estamos salvando 100.000 kilómetros cuadrados. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Hay que cambiar de gobierno. Hay que cambiar de gobierno. Hay que salir de esta pesadilla. Hay que cambiar de gobierno y cambiar de modelo. Es correcto. No es solamente cambio de gobierno. No se puede repetir lo mismo de hace 20 años. Quítate tú para ponerme yo. Si aquí no hay un cambio de modelo, Venezuela va a estar condenada a ser el último vagón de América Latina. Podremos llegar, inclusive si no hacemos eso, a una situación peor que la de Haití. ¿Qué podemos hacer en esa zona para generar empleo y para generar un desarrollo sustentable para el país? Turismo. Yo creo que es una actividad allí fundamental. Es un gran generador de empleo. Tienes posibilidades de turismo histórico, ¿verdad? ¿Cómo no? Tienes posibilidades de turismo deportivo. Tienes posibilidades de turismo ecológico. Tienes posibilidades de turismo etnoturismo. Nosotros tenemos ahí las comunidades indígenas. Tenemos posibilidades en el turismo deportivo, hablar de la pesca. Cuando uno habla de los ríos de Guayana, está hablando de especies de gran envergadura que son realmente, no solo uno es el pavón. Pero ahí tienes el dorado que pueden pesar. Hay especies como el pirarucú, que es un pez antidiluviano, que realmente es, desde el punto de vista del amante de la pesca, un elemento fundamental. Si nosotros incentivamos la pesca continental, nosotros tendríamos en los ríos de Guayana el potencial para darle carne de buena calidad, sin triglicéridos, sin colesterol, porque sería el pescado, ¿verdad? Proteína animal de excelente calidad para abastecer a todo Venezuela. Y ojo, que nadie tome esto a chiste. Yo quiero recordar que cuando Andrés Velázquez fue gobernador, en las escuelas estatales del estado, dependientes de la gobernación del estado Bolívar, a los niños se les daba un desayuno. La primera hora en el salón de clases consistía en un desayuno y que se producía por las propias madres de los muchachos, por los propios representantes, con alimentos que se proporcionaban, y entre ellos estaba lo que se había hecho producto de un convenio con la Fundación La Salle, que era la cachama. No, el cachamoto. El cachamoto. Que era un cruce entre cachama y morocoto. Es correcto. Eso fue una innovación y yo todavía... Y los niños desayunaban pescado. Imagínense ustedes la calidad de la alimentación proteica y además la cantidad de fósforo, de alimento que significaba para esos muchachos arrancar la jornada comiendo. Todavía en el 2002, ya Andrés tenía más de 10 años de haber sido gobernador, todavía en el 2002 la gente recordaba del programa del cachamoto, que realmente fue una manera con la Fundación La Salle se logró lograr un acceso a proteína de excelente calidad y barata. Entonces fíjate todo lo que nos puede dar Guayana, nos puede dar en esto de los convenios marcos que hemos suscrito, cambio climático y Agenda 2030, nosotros somos el único país de América, y estoy incluyendo también a los países que todavía están en la ALBA, que puede ser el caso de Bolivia. Somos el único país que no hemos suscrito, ¿verdad?, los convenios de carbono. Cuando nosotros hablamos de los bosques, en este momento, además de la potencia visual, ver ese verde allí, esos son los grandes sumideros de oxígeno, de dióxido de carbono del mundo, porque son los productores del oxígeno. Claro. Y hay convenios internacionales que te permitiría, manteniendo la cubierta vegetal
Como pasa con Costa Rica, que tengo entendido que claro, recibe una gran cantidad de dinero de países industrializados. Por eso que yo siempre digo 2 veces Costa Rica, porque ahí en el arco minero nosotros podríamos hacer lo que Costa Rica hizo. Costa Rica hasta los años 70 del siglo XX era el país con mayor índice de deforestación. Ellos dijeron, no más eso, vamos a mantener, vamos a pagar, eso se llama servicios ambientales, vamos a pagar para mantener el bosque en pie. Y el bosque en pie va a ser nuestro activo y va a ser nuestro activo para las aguas, va a ser nuestro activo para la industria farmacéutica, va a ser nuestro activo para el turismo, y eso se ha convertido en Costa Rica, que está... Cuando uno habla de los países más desarrollados de América Latina, uno siempre habla de Chile, Uruguay y Costa Rica, un país pequeño, centroamericano, que no tuvo las posibilidades, claro, tiene la ventaja de no tener ejército. Exactamente, eso es un gran lujo. Eso es un gran lujo que se da. Bueno, hemos llegado al final del programa, o sea, los minutos son inexorables. Y de verdad estoy muy agradecido por haber podido contar contigo, Antonio. No será la última vez que vengas a este programa, porque de verdad tenemos que profundizar en todo lo que representa el arco minero para la vida del país y para nuestros oyentes. Estén pendientes. El cambio es imprescindible y el cambio no puede ser un arreglo cupular, debe ser la lucha de todos. Así que todos súmense a esta pelea por adecentar a Venezuela, por cambiarle el rumbo, porque vamos a un precipicio y tenemos que evitarlo. Muy buenas tardes a todos. Para el próximo miércoles podrán tener su programa Andrés Velázquez Contigo. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente